Muy buenas noches. El día de hoy, 6 de marzo, damos inicios a la capacitación en línea que el Gremio Nacional de Trabajadores de Educación realiza como una oportunidad de apoyar a los compañeros maestros que presentarán examen para obtener una plaza. El día de hoy analizaremos el tema Red por los Derechos de la Infancia en México. Este tema es muy importante, hay que reconocer que el maestro tiene que tener un dominio de lo que representa el defender el derecho de la niñez y tiene que tener conocimiento de las normas que se deben de seguir ante situaciones de violencia y abusos sexuales. Empiezo. Primero es importante reconocer qué tipos de violencia pueden originarse en las escuelas. Hay tres tipos, el que se da entre alumnos, el que se da de maestros a alumnos y el que se da de alumnos contra maestros. Dentro de ellos se presentan las violencias físicas que representan golpes, empujones, patadas, encierros, que tienen la finalidad de someter o de dañar aplicando la fuerza física. También existe la violencia sexual como un abuso sexual de violación o pederastía o pornografía. También está la violencia psicológica, que son todas aquellas acciones que tienen como finalidad manipular, someter o dañar emocionalmente a otra persona. Las acciones a través de las cuales se puede dar una violencia psicológica es la violencia emocional. Son los insultos, las actitudes de exclusión que se pueden dar entre los alumnos, apartándolos por críticas hacia su comportamiento, a su manera de desempeñarse, a que en un momento determinado es de los rezagados o que no tiene bonita letra o que no sabe dibujar, que no sabe participar. Con esas se dan actitudes discriminatorias, amenazas, imposición de sobrenombres como los dichosos apodos, los señalamientos y la ridicularización. La indiferencia, la imposición de dinámicas o materiales didácticos que promueven la violencia, gritos o cualquier otro tipo de malos tratos que se ejerce de forma constante. Para que una violencia se pueda ser considerada así, tiene que ser una repetición de conductas hacia un determinado alumno o grupo de alumnos. ¿Qué tipos de violencia se pueden dar? Por ejemplo, hacia la propiedad, el esconder las cosas, el romper los objetos o las pertenencias, robar dinero. Los físicos, como pueden ser los golpes, empujones, rasguños, jalones. Los psicológicos, donde se obliga a hacer cosas en las que no esté de acuerdo la persona, ponerle apodos, ridiculizarlo, hablar mal del niño o la niña, amenazarlos. Las de exclusión, que son rechazar, ignorar, impedir que el niño o niña participe en alguna actividad, menospreciarlo. Los abusos sexuales, como el tocar no en carácter sexuales, la violación y los verbales, que vienen siendo insultos y gritos. Si nosotros analizamos cada una de estas especificaciones, podemos notar que en un momento determinado es frecuente que en las escuelas se den esta presencia. Por ello, el maestro no debe de pasar por alto que todas estas actitudes representan un acto de violencia hacia los alumnos. ¿Cómo saber nosotros como docentes si un niño o una niña está siendo víctima de violencia en la escuela? Hay síntomas físicos, el que el niño presente marcas de golpes o maltratos físicos. Cuando el niño tiene un abuso sexual, es las marcas corporales propias de este tipo de violencia no pueden ser visibles a simple vista. Los síntomas emocionales presentan un claro temor por ir a la escuela. Pueden presentar cambios emocionales como una tristeza profunda, un enojo, una agresividad o reproducción de la violencia que vive. Bajo rendimiento escolar,
lo cual se puede ver reflejado en sus bajas calificaciones. Esto es fácil distinguirlo cuando el niño lo conocemos con un tipo de procedimiento y que de un momento a otro modifica y nos hace ver que algo no está bien. ¿Qué puedo hacer yo como docente para proteger a ese niño que está siendo víctima de violencia en la escuela? Debemos de ser muy conscientes los docentes que desde el momento en que el niño ingresa a una escuela, somos responsables de su integridad. Por lo tanto, en el momento en que nosotros podamos distinguir que un niño está sufriendo de violencia en su escuela, es necesario hacer los siguientes procedimientos. Por ejemplo, cuando la violencia la ejerce un maestro o un personal de la institución educativa. Primero que nada, debemos identificar cuál es el problema. Se tiene la responsabilidad de prestarle atención a los niños con los comentarios que expresen de que en un momento determinado alguien está originándole violencia hacia su persona. Se pueden hacer preguntas: ¿qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Y por qué pasa? De esta manera identificaremos la magnitud de la situación de violencia que el niño está viviendo. Es importante reconocer que en esta etapa nosotros tenemos que tener una comunicación clara con el niño para poderle hacer sentir que le creemos lo que nos está platicando, para que con ello nos pueda contar qué le está sucediendo. En este momento es importante no interrumpir ni presionar al niño, porque no es tan fácil para él decirle a otro adulto lo que está viviendo en situaciones de violencia. Quizás en un momento determinado nosotros como maestros, ante una situación que nos plantea un niño, podamos sentir el coraje, la angustia por esa situación que el niño vive. Pero nosotros tenemos que conservar la calma, porque es importante demostrarle al niño que confiamos en lo que nos está diciendo y no vamos a incrementar su angustia. Por eso es importante hacerle saber que estamos para apoyarle y que vamos a protegerlo ante esa situación que está viviendo. Es importante preguntarle al niño cómo se siente. ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor y más seguro en la escuela? Lo que el niño opine es indispensable para que esa situación de violencia se pueda resolver, de tal forma que le afecte lo menos posible. Es importante transmitirle al niño que nadie tiene derecho a lastimarlo, pero también hacerle saber que tampoco él o ella tiene derecho de lastimar a otros. Es necesario explicarle al niño de una manera sencilla que nos pueda comprender, no pensar como un adulto, sino ponernos a su nivel, de hacerle mediante una explicación con un lenguaje sencillo, hacerle notar que estamos y podemos protegerlo y que juntos se lo contaremos a las autoridades competentes para que lo protejan de la persona que lo está agrediendo. ¿Cómo podemos hacer para realizar acciones para que frenemos y sancionemos este tipo de conductas? Yo como profesor o autoridad educativa de donde está el alumno asistiendo a la escuela y sufre de una violencia escolar, cuando identifiquemos que algún alumno ha sido víctima de maltrato o violencia física escolar y que requiere atención médica, nos tenemos que dirigir primero a nuestra autoridad educativa, en este caso el director de la escuela. Él es el que se tiene que comunicar a alguna institución de emergencia médica para salvaguardar la salud del niño o niña cuando en una situación de violencia donde su integridad se puso en riesgo. Desde ese momento el director debe de hacer un procedimiento de notificación a las autoridades de jerarquía superior, en este caso él como director a su supervisor. Avisarle a los padres de familia que tienen que tener conocimiento de lo que el niño ha tenido a bien de comentarnos en relación a una agresión de violencia. En ese momento hacer procedente la elaboración de un oficio correspondiente para dirigirlos a las coordinaciones regionales y asimismo solicitar la intervención de la Unidad de Violencia Intrafamiliar o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF. Asimismo, como hacerle la notificación al Ministerio Público
si la violencia ejercida contra el niño es un delito. ¿En qué sentido? En haberle originado lesiones, violación, abuso sexual, pornografía, corrupción de menores, entre otros. Mencioné que cuando se tiene conocimiento se le hace notificación a los padres de familia, pero solamente con una excepción, cuando en un momento determinado el niño menciona que la supuesta persona agresora puede ser su papá o mamá o algún miembro de su familia que tenga la custodia o la guardia del niño o la niña. En ese caso, se procede a notificarle a otras personas porque ellos son parte de la problemática que se ha detectado de violencia hacia el alumno. En ese momento el director va a iniciar las investigaciones. No solamente es notificar a sus jerarquías superiores de lo que está sucediendo. Su obligación como autoridad es hacer las investigaciones pertinentes de manera minuciosa para saber exactamente qué es lo que está sucediendo en relación a la violencia que se le presenta al alumno. Esto es de manera inmediata. Desde el momento que tiene conocimiento, tiene que actuar. Puede ser auxiliado por su jerarquía, en este caso el supervisor, y de forma paralela deberá informar por escrito la situación a las autoridades inmediatas de superior jerarquía. Esto es el Departamento Regional o la Secretaría de Educación Pública del Estado. En caso de que la persona que presenta el abuso o violencia hacia el alumno sea un trabajador, entonces se tiene que hacer una notificación a los planteles o centros de trabajo en donde también puede estar realizando labores esa persona a la cual se le está haciendo una acusación de este tipo. Si el resultado se desprende que el trabajador que es inculpado e incurrió en alguna violación del artículo 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que dice, artículo 46, ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Esto nos quiere decir que en un momento determinado, cuando hay resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los siguientes casos, cuando el trabajador incurre en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos, por cometer actos inmorales durante el trabajo, por el simple hecho de estar violentando este artículo que nos señala la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, se tiene que hacer la notificación de averiguaciones pertinentes hasta que se declare inocente o culpable de acuerdo a los hechos que se averigüen. ¿Qué se recomienda realizar cuando se ha podido detectar una situación de violencia en nuestros alumnos? Primero que nada, con lo que el niño ha comentado, se tiene que elaborar un acta de hechos. Pero esta acta de hechos se necesita como requisito indispensable la autorización de los padres o tutores, ya que el niño es un menor de edad, para que ellos autoricen que se pueda entrevistar al alumno involucrado en esta situación de violencia, para que en un momento determinado ellos, como sus representantes legales, puedan atestiguar la situación que el niño está viviendo. Una vez que ya se tiene la entrevista del niño y que ya especificó claramente qué es lo que está sucediendo, se procede a entrevistar al personal educativo que esté involucrado en esta situación. En caso de que la queja se derive por supuesta conducta del trabajador de la institución educativa que pueda poner en riesgo grave la integridad física, psicológica o sexual de otros alumnos y del mismo alumno, la medida pertinente que se tiene que aplicar, sin decir que por ello se incurra en señalarlo como culpable, por eso se tiene que evitar el prejuicio sobre la falsedad o la veracidad de los hechos de la queja, se lo hará que el trabajador involucrado evite realizar actividades en las que tenga contacto con los alumnos, respetando sus derechos como trabajador hasta el momento en que se compruebe la veracidad de los hechos.
Esta medida tiene un carácter preventivo y se realiza la investigación pertinente y minuciosa para comprobar o desmentir los hechos que se le imputan. Si los hechos de violencia constituyen algún delito señalado en las leyes, después de denunciar las autoridades educativas, el director debe de poner a disposición del Ministerio Público todos los elementos de prueba que haya obtenido a través de la investigación que realizó. Es necesario identificar que la actuación principal es atender la seguridad y la integridad del niño en el cual se está presentando ese tipo de violencia. Todo esto que les acabo de mencionar se encuentra en los protocolos de los lineamientos para la atención de quejas o denuncias por violencia, maltrato, acoso escolar y o abuso sexual infantil en los planteles de educación inicial, básica, especial y para adultos en el Distrito Federal. Este es uno de los temas que vamos a analizar posteriormente, en donde nos da detalladamente qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes que como docentes no podemos irnos por sentido común o en un momento determinado tomar una medida que afecte los derechos de los niños. Tenemos que conocer cómo debemos de reaccionar, cómo debemos acercarnos al niño, cómo atenderlos, cómo defender su derecho a la no violencia. Ahora nos vamos al caso cuando se presenta la violencia ejercida de un alumno a otro. Lo que mal denominamos en la actualidad por costumbre de llamar el bullying. Es una intimidación y una agresión que se da a un alumno de forma repetida, generalmente fuera de la mirada de los adultos, con la intención de someter o humillar a otro alumno que se encuentra en una situación de desventaja frente al alumno o alumnos agresores. Genera una afectación psicológica o un rechazo grupal hacia el alumno agredido. Preferentemente en estas situaciones, ese acto de violencia que se da es una persona a la cual es débil, tiene una autoestima baja, representa un niño introvertido que no tiene la facilidad de poderse defender. Y son los niños más propensos al descargue de la situación de los alumnos que presentan ese tipo de violencia a estas situaciones, como le llamamos cotidianamente el bullying. Por ello es necesario reconocer que las peleas o las malas reacciones que los niños puedan dar en alguna inconformidad en un juego, en alguna actividad, no pueden ser consideradas como violencia entre pares. Para que una consideración de violencia llamada bullying, se requiere que exista una situación de ventaja del alumno agresor sobre el alumno que es víctima de violencia. Los niños que ejercen, acosan o violentan solo reproducen la violencia que les ha tocado vivir en otros ámbitos. Normalmente el niño que hace violencia a otro compañero es porque en casa o en el contexto familiar o en el contexto de comunidad cercana está sufriendo también ese tipo de acto en una persona mayor a él. Y entonces esa frustración y esa situación en la cual está viviendo la descarga en una persona que le representa a él una imagen de débil para que pueda sentir que se desahoga a esa situación que él también está viviendo. Por ello, los niños que sufren este tipo de actos de represión también se deben de considerar como víctimas y darles la atención y el apoyo necesario para poder saber quién también ejerce sobre él una violencia. ¿Cómo detectar la situación de violencia que se puede dar entre alumnos? Como mencioné anteriormente, que es una situación que se da fuera del alcance de los maestros, de los directores, porque no es en presencia de personas en las que cual pudieran actuar en un momento determinado si se presentara violencia entre alumnos. Es vital la comunicación con el padre de familia. La violencia generalmente se da fuera o de forma oculta a la mirada de nosotros como docentes y como directores.
no nos percatamos que un niño esté sufriendo violencia de otro compañero. Pero sí podemos en un momento determinado distinguir los síntomas que puede demostrarnos un niño que está siendo violentado por otro compañero. Por ejemplo, el niño que reacciona por enojo, agresivo, rechazo, cuando se le platican cosas referentes a la escuela. Como que hay una situación de contrariedad o de enojo, lo que representa su contexto escolar. Porque es en un momento determinado, qué gusto de llegar a un lado donde en un momento determinado algún compañero frecuentemente lo está violentando. Él se niega a hablar de las cosas de la escuela, muestra angustia de ir al plantel, pone pretexto que se enferma o da diferentes excusas con la finalidad de no estar ni ir a la escuela ni asistir a clases. En muchos casos manifiestan tristeza y tendencia a aislarse. Le cuesta trabajo establecer contacto o relación con otros niños y niñas. ¿Cuándo podríamos decir nosotros que podríamos identificar que un niño es violentado en la escuela por otro compañero? En la hora del recreo podemos visualizar los niños aislados. Y sería muy importante preguntarnos por qué ese niño no platica con otro, por qué ese niño ronda por la escuela de manera solitaria sin tener contacto con otro compañero. Esos serían los momentos para poder distinguir que algo está pasando en ese niño, que por ello se aparta y puede en un momento determinado sentirse solo y que nadie está como para apoyarlo o ayudarlo a salir de esta situación donde alguien está haciendo abuso de violencia sobre su persona. Bajan en sus calificaciones, en su rendimiento escolar, le cuesta mucho reconocer que verdaderamente es violentado y hablar de esto frente a otro adulto. Algunas veces es tan fuerte los actos de violencia que puede estar recibiendo de otro compañero que puede presentar marcas físicas de golpes o malos tratos. Pierde sus cosas o sus útiles escolares, de pronto les aparecen rotas, les esconden su mochila, se le pierden parte de su propiedad. En algunos casos, cuando ya es demasiado crítica una situación donde el niño es violentado muy frecuentemente, tiende a tener reacciones de autoagresividad. Se corta, se rasguña, se golpea de la frustración tan grande que está viviendo. En muy pocos casos el niño refiere de forma verbal que algún compañero lo esté molestando, lo lastime o lo insulte. La violencia o el acoso escolar genera en él una baja autoestima, haciéndole ver o creer en muchos de los casos que ser víctima de violencia es culpa suya. Si fuera buen estudiante, si fuera de otro nivel, si fuera más abusado, más popular, nadie se metería conmigo y nadie me atacaría. Entonces se empieza a justificar que por eso él es punto de ataque de otros compañeros, por eso que él se siente muy deprimente. ¿Cómo nos podemos comunicar para hacerle sentir al niño que nos puede comunicar estas situaciones de violencia que está sufriendo? Anteriormente les decía que para detectar un caso de niños que sufren violencia por otros compañeros, necesitamos apoyarnos por el padre de familia. Por ello, en las juntas es importante platicar con los padres de familia para hacerles saber que cualquier comentario que su hijo le haga en relación a que un compañero empujó, algún compañero golpeó, puede ser a él o a otro compañerito, o alguna situación de burla, sea alarma y motivo suficiente para que nos los comente. Sí es importante que esos comentarios no se hagan delante del niño para que no sienta que su papá lo está acusando o lo está poniendo como delator, pero sí debe haber un acercamiento en confianza entre el padre de familia y el maestro para hacerle saber lo que está sucediendo, que su hijo está observando, está siendo testigo para que nosotros en un momento determinado podamos actuar. Es importante hacerle preguntas precisas, no con respuestas de sí o no.
Como por ejemplo, podemos preguntarle, ¿hay alguien en tu clase que no te guste? ¿Algún compañero molestoso en tu grupo? ¿Hay alguien en tu colegio que no te gusta o no lo consideras amigo? Para que el niño se sienta que le estamos preguntando de cosas generales. Quizá en un momento determinado el niño diga, no, pues todo está bien en la escuela, no hay ningún problema. No vamos a obligarlos a decirle, no, pues que yo sé y dime. No, hay que dejar pasar unos días y volver a la plática de tal manera que vayamos fomentando en él la confianza de que queremos saber qué está viviendo, queremos conocer cómo son sus actividades en la escuela. Si él decide platicar sobre la escuela, hay que permitirle que su diálogo sea libre, sin presión, sin hacerle preguntas. Desde el momento en que podamos hacerle una pregunta y él se suelta a platicarnos, desde ese momento permitirle que él se exprese sin interrupción para que sienta esa oportunidad de poder sacar ese sentimiento que tiene de una situación de acoso o violencia que sufra por otro compañero. De esta manera le generaremos un ambiente de confianza entre el padre y el niño o entre el maestro y el alumno. Hay que tratar de identificar quién molesta o lastima a los niños o niñas, con qué circunstancias y con qué frecuencia se presentan estas situaciones. Hay que tratar de transmitirle al niño mensajes positivos. Es no mostrarse enojado. Es un poquito complicado cuando nosotros como padres de familia pudiéramos distinguir que nuestros hijos son dañados por otro compañero. Nuestra primera reacción sería ir a reclamarle al niño o reclamarle al padre de familia del alumno o ir a reclamarle al maestro porque en un momento determinado no ha observado o no ha atendido esta situación. No nos debemos demostrar violentos ni enojados porque lo único que va a hacer es afectarle más al niño. Se va a alimentar un enojo o tristeza por la situación y que en un momento determinado está afectando a la familia. Mejor es decirle que ese conflicto que tiene con sus compañeros tiene solución y que ambos, padre y alumno o maestro y alumno, vamos a encontrarle una solución juntos. Preguntarle al niño cómo le gustaría a él que se solucionara esta situación. Escucharlo detenidamente y analizar la propuesta que presente y de esta manera podríamos frenar la situación de violencia. Es importante que cuando platiquemos con el niño en ese momento que él se siente en confianza y nos empiece a expresar esa situación de violencia que está sufriendo por otro compañero, identifiquemos las posibles razones por las que se está ejerciendo violencia en su contra. La mayoría de las veces por las que se presenta este tipo de actos es por las características físicas, la estatura, el color de piel, el sobrepeso, las discapacidades que el niño pueda tener. Esto afecta sus calificaciones, su aprovechamiento académico, la situación social o económica. También son factores que pueden incidir en los otros niños para que consideren hacer actos de violencia por la discriminación y o exclusión hacia sus compañeros. Una vez que ya como maestro tengamos esa plática con el padre de familia y sepamos qué situación se está dando entre un alumno y otro, qué características o aspectos son en los que se basa esa violencia o acoso escolar, es indispensable realizar actividades con el niño o niña víctima que le permita fortalecer su seguridad y su autoestima. Pero tenemos nosotros que ser muy astutos en esta atención. No hacerle notar al niño lo que está viviendo, ni hacerle saber al agresor que se descubrió o se tiene conocimiento de esta situación. Más bien es hacerle saber al niño que se va a atender el problema haciendo dinámicas de atención para favorecer una convivencia armónica y tratar de tener pláticas específicas con el niño en relación a su problemática y también con el agresor. Es importante tener una comunicación positiva y afectiva que revalorice al niño. Decirle al niño que se le quiere, que se le apoya y que no está solo frente a esta violencia, que no es su culpa tampoco que tenga este problema. Pero el
El que tiene un problema, más bien es hacerle reconocer, es quien ejerce la violencia sobre él. Que ese niño o esa niña vale lo mismo que cualquier otro niño y hay que hacerle notar de forma constante las cualidades que puede tener. Hay que prestar atención a las cosas que un niño exprese. Si es necesario en un momento determinado, cuando la situación se ha arraigado o ha sido demasiado tiempo la frecuencia de este trato hacia el niño, buscarle una ayuda terapéutica con un profesional para que le pueda dar orientaciones al niño y podamos saber qué estrategias sea necesario aplicar para favorecer la atención a este tipo de violencia que puede sufrir entre compañeros. ¿Qué no se debe hacer cuando se distinguen casos de violencia entre alumnos? No se debe confrontar al niño o adolescente agresor. Tampoco culpar al niño que él es responsable de la situación de violencia que está viviendo. No se le debe recomendar al niño porque normalmente los padres consideran que la manera en cómo decirle, defiéndete, si te pega, pégale. De esta manera no se genera ninguna solución, al contrario, fomentamos la violencia. Mucho menos debemos presionarlo porque el alumno reaccione de manera brutal. Cuando se presiona al niño, tiene un efecto negativo, contrario, hace sentir al niño más intimidado y débil. Amenazar al maestro o a los alumnos o hacer un escándalo en la escuela, lo único que hace es hacer más visible la situación de violencia. Sobreproteger al niño o niña de la víctima de la violencia, negar o hacer normal el problema, porque cotidianamente podríamos decir, son cosas de niños. Tarde o temprano se va a cansar de molestarte y te dejará de hacer actos de violencia. O los gritos y los insultos no son violencia, no les hagas caso, tíralo a loco. Entonces, eso en un momento determinado, pues no se debe de hacer cuando hay violencia entre niños. Tampoco enseñarle al niño que la manera como se puede llegar a solucionar es huir del problema. El cambiarlo de escuela o el cambiarlo de salón de forma repentina no es la mejor solución. Porque primero hay que analizar qué está pasando, qué soluciones se pueden dar a esta problemática y prevenir la situación de violencia. Si solamente le enseñamos al niño a huir de los problemas sin solucionarlo, cambiándolos de grupo o de escuela, le estamos haciendo sentir que él es parte de ser una víctima y defensa frente a cualquier agresor. Porque el niño, al no enseñarlo a que puede hablar y decir lo que vive para que se le pueda defender y atender sus derechos, y simplemente es irse y dejar al agresor, nadie dice que en un momento determinado no puede encontrar otro niño que también continúe con esa forma de actuar y le origine violencia en otro lado. ¿Qué puedo hacer para frenar esta situación de violencia entre pares? Es necesario realizar dinámicas que promuevan la inclusión, no señalar ni exhibir la situación de violencia que se dio en el niño frente a todos los grupos, a todo el grupo o frente a todos los padres de familia, porque esto lo único que va a hacer es ponerle un estigma al niño agresor como un niño violento. Nosotros como maestros de ese receptor de violencia, si en un momento determinado tenemos conocimiento de que se está generando una violencia de un alumno a otro, tenemos la obligación de darle la atención, no minimizarlo, no dejarlo pasar como que no es el primero, ni será el último, es algo normal, ya se les pasará, porque de esta manera nosotros lo que hacemos es minimizar y en un momento determinado dejar y hacer sentir al niño que está desprotegido en la escuela. Nosotros desde el momento que tenemos conocimiento, por pláticas con padres de familia o porque en un momento determinado el niño tiene la confianza de podernos platicar que está siendo violentado por otro compañero, tenemos que hacer reconocimiento inmediato a las autoridades directivas.
plantear la situación de violencia y abrirse un acta o expediente para investigar la situación. Desde el momento en que el director de la escuela tiene conocimiento, debe de atender, hacer las averiguaciones pertinentes y platicar con los padres de familia del niño agresor y con los padres de familia del niño al cual es agredido. Hacer las averiguaciones pertinentes, buscar los especialistas para implementar las estrategias que permitan atender a ambos niños. Si en un momento determinado el maestro tiene conocimiento y ahí lo deja, o el director le informó al maestro y también ahí se queda, no se hace un procedimiento de seguimiento, estamos incurriendo en un delito de omisión, como lo dice nuestro artículo 12 en la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual señala: es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido de alguna forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Esto, en un momento determinado, nos puede generar un conflicto o más bien una situación legal por ser una violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Desde el momento en que tenemos conocimiento, tenemos que hacer el proceso, seguir el protocolo de averiguación y de notificación a las autoridades pertinentes para atender este caso. Si en un momento determinado el padre de familia ya se acercó al maestro y hubo omisión, se acerca al director y tampoco hay acción de seguimiento para atención a esta situación de que el niño está sufriendo violencia con otro compañero. Entonces el padre de familia, con toda la medida, o el mismo maestro, cuando en un momento determinado le comenta al director y el director no hace nada, pero él se preocupa por su alumno, puede acercarse al órgano interno de control de la SEP y hacerle de conocimiento de ese acto de violencia y de esa violación al derecho del niño y niño por no haberle dado la atención debida. Cuando en un momento determinado se incurre en esto de la omisión de directores y maestros ante un acto de violencia entre pares, por conocimiento ya de los padres de familia que notifican la situación que el niño vive, se puede levantar también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para la atención y defensa de los derechos de esos niños. Cuando la violencia entre pares se constituye un delito, es importante hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Solamente que hay una situación: cuando el niño es menor de 12 años, es inimputable. Es decir, que no se le puede fincar responsabilidades al alumno por ser menor de edad. Pero en un momento determinado se pueden hacer las medidas pertinentes para el tratamiento del agresor, para que al mismo niño víctima se le proteja. ¿Cuándo y cómo puedo interponer una queja de violencia hacia un alumno? Como padre, como maestro, como director. La queja se puede interponer por ejemplo, en los casos que la persona que ejerce una violencia sea un maestro, un personal administrativo o una autoridad directiva de la institución. Se tiene que interponer la queja ante las autoridades, hacerle conocimiento de los hechos y mencionarles que no se han recibido la implementación de medidas necesarias para frenar y atender la situación de violencia que se vive por parte del niño o adolescente. Asimismo, se puede interponer una queja contra la dirección de la escuela en el caso de que ya tenga conocimiento de una situación de violencia ejercida por el personal sobre un alumno o alumna, pero tampoco se realizar las medidas pertinentes para detener o sancionar a esa persona.
Son tres maneras en las que uno puede hacer esa queja. Puede ser escritas y presentarlas personalmente en el órgano de control de la Secretaría de Educación Pública, en avisos telefónicos, en esta lectura que es la red por los derechos de los niños, perdón, de la infancia en México. Están el directorio de todos los estados a donde uno puede dirigirse para hacer una denuncia sobre de una situación que se presente de violencia entre maestro o alumno o entre alumnos. También se puede mandar un formato electrónico o un correo electrónico que se encuentra en la misma página del órgano de control de la Secretaría de Educación Pública. Puede ser enviado o puede ser entregado directamente. Lo importante es reconocer que en el momento en que se tiene conocimiento de un acto de violencia, sea física, sexual o psicológica, en los alumnos, es obligación, es una situación de atención prioritaria para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el contenido de la queja que entregaríamos, ya fuera personal o enviarla por correo electrónico, se tiene que relatar cómo sucedieron los hechos, donde se mencione cuándo y dónde ocurrió, el nombre del servidor público, si es en un momento determinado un docente o un empleado de la autoridad educativa que está ejerciendo la violencia entre el niño, así como las acciones que se han realizado por parte de las autoridades directivas de la escuela. Es decir, ya se le notificó al director, director pues ahí quedó, o sí, el director se acercó a su supervisor, se hicieron las investigaciones, todo detallado lo que se haya hecho en relación al momento en que se tuvo conocimiento, cuál es el proceso de seguimiento que se dio para atender a este caso. Una vez que el órgano interno de control de la Secretaría ha recibido esa queja o denuncia, ellos ya como autoridades deben de iniciar las investigaciones pertinentes con los especialistas para recabar la información que permita saber si verdaderamente el servidor público ha incurrido en un acto donde puso en riesgo la integridad de un alumno. De esa manera se turna al área de responsabilidades. ¿Cómo puedo interponer una denuncia? ¿Qué tengo que hacer? Ya le avisé a todas las autoridades educativas. Recuerden que lo mencionamos anteriormente, que desde el momento en que se da la notificación, se hizo una investigación minuciosa y detallada y se comprueba que verdaderamente hay un delito que seguir. No solamente se había informado a las autoridades educativas de jerarquía, ir avanzando, de un director, perdón, de un maestro a un director, de un director a un supervisor, de un supervisor a un órgano de control de la Secretaría de Educación a la Secretaría de Educación Pública. No es solamente esa línea que se tiene que seguir. Desde el momento que se ha comprobado que existe un delito, es obligación del director de la escuela de hacerle notificación al Ministerio Público. Solamente para ello hay que seguir un proceso. Primero, acudir al Ministerio Público más cercano a nuestro domicilio o al domicilio de la escuela. Denunciar el delito cometido en contra del niño o adolescente. Esperar que el Ministerio Público te designe el proceso que se va a seguir. El tiempo es importante. Cuando hay un abuso sexual, se tiene que actuar en las 72 horas de ocurrida la situación para poder tener los elementos que permitan hacer las valoraciones precisas, médicas y psicológicas pertinentes al niño o niña para que le pueda contar al Ministerio Público cómo ocurrieron los hechos. Si ya pasaron 72 horas cuando nosotros descubrimos una situación de violencia sexual o de violencia física, entonces es recomendable que ya no se lleve al niño, sino se vaya al adulto a presentar la denuncia y esperar que el Ministerio Público le designe la fecha para presentar al niño o niña para que declare. En ese tiempo es necesario aprovecharlo para platicar con el niño y la niña y explicarle la razón por la que se tiene que ir al Ministerio Público para protegerlo. Para imponer la denuncia solamente se tiene que narrar
en orden cronológico los hechos que constituyen el delito, sin incurrir en actos que no nos constan o no tenemos las pruebas suficientes. Tenemos que hacer la denuncia en base a las pruebas que podamos haber obtenido en la investigación pertinente y minuciosa que se llevó a efecto. La denuncia se puede presentar por escrito o de forma verbal frente al Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público tiene las pruebas para comprobar nuestra denuncia, que son los documentos, los testigos que pudieron haber presenciado el delito, inclusive es necesario pedirle se realice el dictamen psicológico o médico al niño o niña. Es indispensable que ante cualquier diligencia en la que se tenga que presentar el niño o niña que ha sido víctima, explicarle que lo que se está haciendo es por su bien y que para que esa situación de violencia no vuelva a ocurrir. Si no se le platica al niño detalladamente qué es lo que va a llegar a hacer, es probable que el día que llegue a presentarse en el Ministerio Público, el niño simplemente no hable ni quiera contar lo que le ha pasado. El niño tiene derecho a que durante su declaración esté presente su papá, su mamá o su tutor o alguna persona que él considere de confianza con el cual se pueda sentir seguro. También no debemos de pasar por alto que en esta situación debe de contar con un abogado victimal, ya sea designado por él o por sus papás o el que le brinde el Ministerio Público. El niño nunca debe ser confrontado con la persona que ha sido su agresor, sobre todo en los casos de delito sexual. Para darle seguimiento a la denuncia que se hizo, se necesita conocer el número de la averiguación previa y acudir al Ministerio Público al cual se le presentó dicha denuncia. Si la denuncia se realizó antes de que se cumplieran las 72 horas, el Ministerio Público tiene la obligación que a las 48 horas debe de emitir una determinación. En caso de que haya pruebas suficientes para comprobar que existió un delito, entonces se consigna ante un juez penal y se abre un juicio. Si el Ministerio Público, después de evaluar las pruebas, determina que no existen los elementos suficientes para afirmar que verdaderamente hubo un delito, entonces se emitirá una resolución de no ejercicio de la acción penal o en algunos casos por faltas de pruebas enviará el expediente a reserva. Esto es lo que en un momento determinado le podemos hacer mención del análisis de la lectura Red por los Derechos de la Infancia en México. En la próxima lectura, que se titula Guía para la detección y seguimiento de casos de violencia y abuso sexual, vamos a poder conocer detalladamente qué es lo que podemos realizar en una forma más completa en diferentes formatos y procesos y conocer qué es lo que se puede realizar cuando se ha detectado. No solamente es hacer una detección, una acusación, sino que hay que hacer un seguimiento detallado para proteger los derechos de nuestros niños y adolescentes. Agradezco muy amable su atención. Hoy iniciamos nuestro primer video en vivo. Espero haya sido claro lo que se expuso el día de hoy y nos volveremos a conectar el viernes. Consideramos que las premuras de trabajo, las distancias en un momento determinado nos puede impedir ese acercamiento personalizado para poderte brindar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros saberes en relación a estas lecturas que ya las hemos analizado detenidamente en otros momentos cuando hemos capacitado a otros compañeros maestros. Nos volvemos a reunir el viernes con el tema Guía para la detección y seguimiento de casos de violencia y abuso sexual. Les agradezco la atención. Muy buenas noches.